Bienvenidos a todas y a todos al capítulo 17 de situaciones frecuentes que requieren los cuidados de enfermería. En este caso vamos a hablar de los cuidadores de adulto mayor. Mi nombre es Verónica Merlo, soy enfermera profesional y vamos a hablar de las funciones del cuidador. La función del cuidador incluye mucho en el estado de que el cuidador está mayor parte con el paciente, con el adulto. Entonces tenemos que establecer un vínculo durante el tiempo que nosotros permanecemos con el adulto mayor. Y también estar pendiente de las situaciones diarias, cotidianas, que el paciente o adulto mayor no puede realizar, sea tanto por edad avanzada, por enfermedad, fragilidad o dependencia. El cuidador de adulto mayor también tiene que promover el bienestar y la salud del adulto mayor, tanto higiene y confort, alimentación y actividades lúdicas. El cumplimiento de prescripciones e indicaciones profesionales. El cuidador, cuando hablo de actividades lúdicas, implica en el contexto de ayudar al adulto mayor a relacionarse o a establecer un diálogo durante el estado que se encuentra el cuidador con él. Establecer una charla, un juego, una escritura, una lectura, para que se vayan integrando a la vida cotidiana desde el punto cuidador adulto mayor. Y establecer una empatía. También el cuidador tiene que establecer una relación de vínculo con el familiar en el contexto diálogo, paciente o adulto mayor, cuidador y familiar. Son a veces muchas horas que el cuidador está con el adulto mayor y necesitamos tener un diálogo con el familiar a cargo. Sobre todo por si pasa alguna circunstancia tanto de enfermedad o simplemente saber cómo estuvo el día del adulto mayor con el cuidador. Ahora vamos a hablar de los problemas más frecuentes que tiene un adulto, que podemos encontrar en un adulto mayor, tanto sea en su domicilio o una institución. Tenemos pacientes que podemos encontrar con diabetes, personas anticoaguladas, úlceras por presión, cuidados de la piel, medidas no farmacológicas de incontinencia, transferencia de paciente de silla-cama o de silla-silla. Hay que identificar bien la situación de cada profesional, la parte que le compete al cuidador, al profesional y a la enfermera. La incumbencia de estas tres personas es la que van a ayudar a que el adulto mayor tenga un buen bienestar. Ahora vamos a hablar de lo que es la diabetes, como para entender un poquito con lo que podemos llegar a encontrar en un adulto mayor. Tenemos que la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por el aumento del nivel de glucosa en sangre, por encima de los valores normales. Estamos hablando de un paciente no diabético no supera los 10 miligramos de azúcar en sangre, sería lo normal, y pasando más de 110 podemos decir que es propenso a la diabetes. Tenemos dos tipos de diabetes. Tenemos tipo 1, que son insulino dependiente, y tipo 2, que no precisan insulina extra, digamos. Hay pacientes que simplemente toman una pastillita, un medicamento, y regulariza la situación de lo que es la diabetes. Otros, lamentablemente, se tienen que inyectar insulina porque no genera el páncreas directamente. Tenemos los síntomas del paciente diabético, tenemos que estar muy atentos porque tenemos la poliuria, que es un paciente que orina más de lo frecuente, tenemos polidispepsia, el paciente que ingiere más cantidad de líquido que lo habitual. Vamos a ver pacientes que tienen una disminución del peso corporal, otros
polifagia, que es un aumento de apetito constante, lo van a ver constante con hambre, porque necesitan tener muchas calorías, necesitan estar con azúcar continuamente. Hay otros que tienen cansancio, vamos a encontrar picores en las zonas genitales o en la misma erupción de la piel. Son muy propensos a tener infecciones. Eso es cuando vemos que el paciente el paciente lo vamos a encontrar con infecciones a veces en piel que apenas se lastiman y no se curan rápidamente. Son pequeñas pautas que pueden llegar a tener la diabetes, fomenta eso, ¿no? Hacer curaciones rápidas en piel. Después tenemos infecciones en encías, se debilitan los dientes, van a sentir un dolor o un cosquilleo en las extremidades, dolor tanto en los dedos de los pies como en las manos. ¿Sí? Y bueno, principalmente esa mucho altera la vista. Tenemos dos tipos de descompensación diabética. Lo podemos clasificar en hipoglucemia, que es cuando baja la cantidad de azúcar, puede ser porque tuvieron muchas horas sin comer, o a una actividad excesiva, o se administraron mala insulina, ¿sí? O ayunos prolongados. En esta situación los van a encontrar que se desvanecen, tienen una sudoración fría, no pueden reaccionar, se duermen. Eso es cuando tienen una hipoglucemia muy baja. Y la hiperglucemia es un aumento de azúcar por arriba de 200 miligramos en sangre. Y ahí es un aumento que consumieron muchos azúcares, o tienen una infección por estrés, o también puede ser por no aplicarse la insulina correcta, ¿sí? Entonces eso hace que altere mucho la parte de glucemia en sangre. Y ahí, bueno, vamos a encontrar muchas complicaciones, como el pie diabético. El pie diabético es lo que mucho vemos, son extremidades que después a largo plazo se van perdiendo, ¿sí? Porque entramos a la parte de imputación, tanto de los miembros inferiores, la parte de los pies se van por una mala cicatrización, por falta de higiene, por un mal cuidado. Todo eso influye mucho en lo que es un pie diabético. Entonces tenemos que siempre tener en práctica cuidar los pies del diabético principalmente. En mantenerlos limpios, secar bien correctamente sin frotar, bien entre los dedos, observar diariamente los pies, mantener las uñas limpias y cortas. Principalmente siempre se trata de que lo haga en ciertas circunstancias un podólogo, porque el mínimo error podemos infectar un dedo de un pie. ¿Sí? Y también tener en cuenta el calzado, que las uñas no estén muy largas, que el calzado no le apriete los dedos de los pies. Y siempre que sea flexible para que ellos tengan un buen pisar, porque a veces el calzado es rígido y cuesta que ellos tengan movilidad adentro del calzado. Bueno, sería un breve resumen de lo que es un paciente diabético. Podemos encontrar muchas falencias en los domicilios con los pacientes diabéticos porque la alimentación a veces no es la adecuada. Entonces ahí tenemos una gran dificultad para ayudarlos. Pero tenemos siempre que buscar la solución mediante lo que tengamos en ese momento. El recurso que tengamos en ese momento podrá utilizar. Si comió muchas harinas, darles más líquidos o hacerles hacer un poquito más de ejercicio para que bajen la cantidad de glucemia en sangre. Principalmente los pacientes que se aplican insulina. Implica mucho la alimentación y la hidratación. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los pacientes anticoagulados, que prácticamente son pacientes que toman medicación para ese tipo de patología. Comúnmente son los pacientes cardiológicos, ¿sí? Que por alguna situación tuvieron alguna cirugía o algún problemita cardiológico que está indicado los anticoagulantes, ¿sí?
Hay anticoagulantes que van a corto y largo plazo, según la patología de cada paciente. Tenemos la forma de ayudarlos a cuidarse, que es principalmente administrarle la medicación en tiempo y forma, ¿sí? Porque a veces, al no tener la medicación, puede producirse algunos inconvenientes, ¿sí? Como puede ser una hemorragia, tanto nasal, intestinal. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre que el paciente anticoagulado esté medicado, ¿sí? Tenemos cosas que, las precauciones que podemos tener siempre es que no se golpeen, que eviten tener estreñimiento y evitar los golpes y cortes. Si alguna situación, esto se produce en el domicilio, llamar a emergencias, porque el paciente anticoagulado se atienden en hospitales, no en domicilios. Después tenemos las úlceras por presión. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, principalmente cuando tenemos pacientes que no se movilizan, tanto sea en cama o en silla de ruedas. ¿Sí? Porque las úlceras por presión son zonas muy localizadas, siempre suelen estar en punto de apoyo. Son tejidos, estamos hablando de la localización de un tejido llamado necrosis, que es un tejido muerto, un tejido que le falta oxígeno. Sí, suelen aparecer siempre en las partes blandas o en las partes óseas, que serían los puntos de apoyo, tanto codos, tobillos, la cola principalmente, que decimos una úlcera por presión sacra, que seguramente algunos ya habrá visto. Yo acá le traje una fotito para ver los estadios de las úlceras por presión. Pero primero vamos a hablar cómo identificarlas. ¿Sí? Bueno, principalmente tenemos que tener la observación del paciente. El adulto mayor principalmente, comúnmente no se moviliza por sí solo. Cuando vemos una úlcera por presión, tenemos que identificarla mediante la valoración y visualizar bien la zona donde se encuentra. Las zonas muy de riesgo son la zona sacra, los talones, las tuberosidades esqueléticas y caderas. Cuando hablamos de tuberaciones esqueléticas, estamos hablando de lo que es todo lo que apoye la parte esquelética, tanto los codos, los hombros, los talones. Ahí es muy principalmente que está bien identificada. Acá yo les muestro una fotito de lo que son los estadios. Tenemos estadio 1, que es una zona que podemos ver que es rojiza, que principalmente la visualizamos. Al visualizarnos vamos a ver que cambia de color, a veces suelen tener temperatura, así que ahí la vamos a identificar muy, muy a la vista, digamos, no vamos a ver un estadio más como el 2, que veamos ver ya la herida, es superficial, así que con una rotación cada 2 horas el paciente no se va a lesionar. Después tenemos la estadio 2, que ahí ya encontramos que la piel ya se empezó a lastimar, que ya empieza con una ampolla, o vemos la piel muy suavecita. Al ver la piel suavecita vamos a encontrarnos que ahí sí va a ser una posible escara, o úlcera por presión. Entonces ahí estaríamos en el estadio 2. Después tenemos el estadio 3, que ya tenemos algo más profundo, no tanto como el estadio 4. Ya ahí tenemos todas las capas de la piel ya afectadas, ¿sí? Ahí tenemos parte de la lesión. Vuelvo a la pantalla atrás. La lesión bien identificada, no tenemos tejido ya en esa postura. Ya ahí lo vemos, simplemente todas las capas de piel, cómo se van lastimando. En el estadio 4 ya tenemos lo que directamente no tenemos piel, ya tenemos el músculo y a veces llega hasta el hueso. ¿Sí?
La identificación del estadio 4 es quirúrgico. Se cura, se puede curar en domicilio, que es una tarea más de enfermería, y si hay para desglosar, que es el tejido muerto que a veces encontramos, se hace en quirófano. Así que tenemos ahí los 4 estadios de lo que es una escala por presión. Acá tenemos el plan preventivo de la piel. ¿Cómo podemos hacer para que no llegáramos a este estado que hablamos anteriormente? Siempre es mantener la piel del adulto mayor dándole movimientos, cambiarlo de posición, los puntos de apoyo, observándolo, que no esté siempre en el mismo, la misma posición al paciente. Mantener adecuadamente la higiene corporal mediante lavado con agua y jabón. Un perfecto secado implica también, ayuda a que no se modifique la piel, que no se lastime la piel. Tratar de siempre tanto la ropa como las sábanas que están estiradas, sin arrugas, porque a largo plazo, a las horas que el paciente está acostado, se empieza a lesionar la piel. Así que siempre tendría que estar la ropa bien estirada, cuando están sentados acomodarles bien el pantalón o el pañal. A veces la silla de rueda implica que el pañal dé mucho calor, genere calor. Más la ropa, empezamos a tener el pequeño roce al estar sentado. ¿Sí? Bueno, y también hidratar mucho la piel del paciente. Simplemente a veces no es necesario alguna crema hidratante, sino con vaselina funciona muy bien. Eso implica hacer que la piel esté continuamente hidratada y no se lesione. Tenemos otros métodos también para poder evitar una escara, que serían los colchones antiescara, que se utilizan arriba del colchón, entre el colchón y la sábana. Eso hace que esté continuamente con aire, entonces no se empieza a lesionar la piel. Tenemos almohadones también. Cuando está mucho tiempo en reposo, lo que podemos ayudarlos también es elevar lo que son los talones con un almohadón, y que los talones no queden apoyados en nada. Así no se lastiman los que comúnmente lo que más se lastiman son los talones. También podemos, en otra función tenemos también parches de silicona que son antiescara. ¿Sí? Después, bueno, ya vamos a lo que es la cuidados de úlcera por presión, que yo lo estoy de llamar escaras, porque es más común, lo que van a escuchar es escara. ¿Qué tenemos? Tenemos acá 4 formas. La primera, que es blindar el tejido necrótico, ya cuando la escara está en un estadio 4, que solamente se hace un profesional, la enfermera, pero comúnmente se hace en quirófano, porque es desmembrar toda la parte que ya está seca, rígida, que ya no se va a recuperar, es un tejido totalmente muerto. Y hay que sacar eso para que empiece de vuelta lo que es la cicatrización. Lo que sí podemos hacer, tanto enfermeras como el cuidador, es en el domicilio, siempre cuando estamos hablando de una fase 2, que es limpiar con solución a presión, con agua y jabón. Se lava sin frotar, se descarta y se seca. Eso sería lo que podemos hacer un cuidador en el domicilio. Después ya tenemos lo que lleva un estadio 3 y 4, que es el lavado, es prevenir la infección bacteriana. Es un procedimiento estéril que se hace con guantes, se utiliza el lavado de manos previamente, con guantes estériles, y también se utiliza todo un procedimiento en arrastres, se dice. Se lava con agua y jabón de una vez y se tira. Ahí estamos tratando de que no haya una infección bacteriana. Es un poquito más complejo. Y bueno, y vuelvo a lo mismo, que también podemos tener los parches antiescara para no seguir dañando otras partes. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias.